Entonces, hermanos, abren sus Biblias en Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versículos 14 en adelante. Muy bien. ¿Ya lo tienen? ¿Me dicen amén? ¿Ya tienen? ¿Puedo leerlo? Oremos. Entonces, vamos a leer primero y vamos a orar. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre Celestial, amado Señor nuestro, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado, pero creemos que con la ayuda de tu Espíritu lo vamos a poder entender. Señor, yo te ruego que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, y que cada hermano aquí presente sea edificado por tu palabra. Señor, a pesar de mí, te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si recuerdan la semana pasada, nosotros vimos que existía una diferencia fundamental entre una fe verdadera y una fe que solamente es de palabras. Y lo vimos mediante preguntas que el texto no hizo. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? El punto es, hermano, que muchos pueden decir que tienen fe, pero carecen de obras que realmente respalden a esa fe. Entonces te pregunto, si alguien dice tengo fe, pero no tiene obras que respalden esa fe, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Podrá ser salvo en esas condiciones? La respuesta es no. Una fe que no produce obras, indefectiblemente estamos en presencia de una fe muerta. ¿Por qué, hermanos? Porque como dijimos el domingo pasado, la fe verdadera no permanece escondida. Siempre una fe se manifiesta en obras. Así que, aunque nace del corazón, y atiéndanme bien, aunque nace de aquí, no podemos verla con nuestros ojos. Esa fe siempre termina manifestándose en la vida del creyente por medio de obras. Ese es el punto. Decimos que tenemos fe. ¿Cómo yo puedo ver tu fe? ¿Cómo yo puedo ver la fe de ustedes? Es algo que no se puede cuantificar, pero sí algo que se ve a través de las obras. Sin embargo, hoy, hermanos, hoy vamos a dar un paso más en la argumentación, ya que este principio de que la fe sin obra es muerta quedó bien establecido. Ahora nosotros tenemos que entrar indefectiblemente a cómo se ve eso en la práctica. ¿Cómo es que esa fe verdadera se hace visible en la vida de aquellos que realmente han confiado en Dios? Por ende, las preguntas que vamos a responder el día de hoy son esas. ¿Tengo fe? Hermano, pregúntate si tenés fe. Y lo segundo que tenés que preguntarte a partir de aquí es si la fe que profesas tiene la evidencia de una obra real de Dios en tu vida. Dos preguntas importantísimas que ninguno de los que están aquí tienen que evadir
la respuesta. Entonces, para dar continuidad a lo que venimos desarrollando, o la segunda parte de este sermón, vamos a dividir nuestro estudio en dos puntos. La primera va a ser del versículo 18 al 19, que vamos a titular La fe se demuestra por las obras. Y el segundo punto será la fe verdadera ejemplificada por una vida de obediencia, que van de los versículos 20 al 26. Hermanos, ruego al Señor que nos ayude para poder comprender aún más esta verdad. Leamos de vuelta los versículos 18 y 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, ya venimos de una afirmación de que la fe sin obras es una fe muerta, pero aquí hay que llevar la enseñanza un paso un poquitito más adelante. Ahora no solamente hay que mantener la afirmación, sino que hay que presentar realmente cómo se ve eso. Y para eso Santiago lo que hace es presentar un diálogo con un supuesto interlocutor. Alguien que realmente no estaba de acuerdo con la argumentación que estaba diciendo. Y ese diálogo, nosotros vamos a ver que le dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, aquí hay un interlocutor, el cual Santiago lo presenta y al argumento que Santiago acaba de dar le dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Con esa afirmación, lo que hace una persona así es separar, hermano, y atienda bien, aquello que Dios ha unido como un matrimonio. En otras palabras, lo que aquí te está diciendo es que esa persona está diciendo que uno puede tener fe y otra persona puede tener obras. Uno puede tener fe y otro obras. No necesariamente tienen que estar juntas. Pero, como vimos a lo largo de todo este estudio, la fe verdadera y las obras no pueden estar separadas. Por eso Santiago responde enfáticamente, y miren su texto, hermano, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El punto sería que la fe, aunque es invisible a los ojos de los hombres, siempre se hace visible por medio de las obras. Hermanos, ¿quién puede mirar dentro de una persona y observar su fe? Vos podés entrar en mi mente, podés entrar en mi corazón y ver si realmente hay fe. ¿Ustedes lo pueden hacer? Nadie puede decir, aquí está mi fe, mírala. Aquí está mi fe. Miren mi fe. Pero sí se la puede hacer evidente por medio de obras. Realmente lo que uno cree siempre se traduce en obrar. Lo que uno realmente piensa es lo que se traduce en una acción. Por eso Santiago dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora quiero que noten algo importante. Las obras no reemplazan la fe. Tampoco está diciendo que somos aceptados delante de Dios por nuestras obras. Lo que sí te está diciendo es que las obras son la evidencia de que hay una fe verdadera. Nadie que dice creer puede quedar estático en un mismo lugar. El punto, hermano, es, dices que crees, tiene que haber un obrar en tu vida. ¿Saben cómo podemos ilustrar esto? Fíjense en la raíz de los árboles. ¿Quién puede ver la raíz? Nadie. ¿Por qué está escondida? La raíz siempre está debajo de la tierra. Pero cuando ese árbol produce fruto, ¿qué es lo que nosotros decimos? La raíz está viva y la raíz está fuerte. De la misma manera, una fe verdadera produce frutos visibles en la vida del creyente. Por eso, hermanos, y atiéndanme bien, si alguien afirma aquí tener fe, pero esa fe no te produce amor, no te está produciendo obediencia, y atiéndanme bien, no te está produciendo misericordia y no está produciendo una vida que quiere agradar a Dios, entonces tu afirmación carece de valor. Porque de palabras se puede decir muchas cosas, pero lastimosamente tu vida está diciendo totalmente otra cosa. Tu dicho van por la derecha y tu vida va
por la izquierda. Entonces, hermano, yo te pregunto hoy, ¿dices ser creyente? ¿Sos creyente? Si yo te pregunto directo, ¿sos creyente? Y acto seguido te pregunto, ¿hay obras de arrepentimiento que sustenten tus palabras? Qué fuerte, ¿verdad? ¿Sos creyente? ¿Cuáles son tus obras que la demuestran? Por otra parte, Santiago continúa fortaleciendo su argumento en el versículo 19. Miren lo que dice. Y esto es muy importante que lo entiendan. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. También demonios creen y tiemblan. Hermanos, ¿qué es lo que quiero que miren aquí? Ahí dice que los demonios creen. Fíjense bien, los demonios creen. Entonces aquí lo que Santiago te está mostrando es que no toda creencia en el Señor Jesucristo es verdadera o salvífica. Y fíjense que el problema de esta persona o este interlocutor que levanta Santiago no era que creía en una falsa doctrina. El problema, miren dónde está. Dice que su doctrina acerca de Dios era correcta. Es más, esta persona profesaba una verdad fundamental que el pueblo judío confesaba de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que se conoce como el Shema. El Shema Israel está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces quiere decir que este interlocutor, cuando dice que Dios es uno, está dando una idea concreta y real y bíblica. Dios es uno. Por eso Santiago dice, si crees que Dios es uno, bien haces. Es decir, es correctísimo lo que decís. Pero miren lo que añade inmediatamente, y por favor vayan a su texto. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se fijaron? También los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermano, ¿qué nos está diciendo Santiago? ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Y esta es la parte preocupante. Tienen que unir con versículos anteriores de no ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago nos está diciendo claramente, hermanos, que existe una clase de fe que llega hasta la mente, pero que nunca transforma el corazón. Por ende, si no tiene obras de un corazón transformado, es una fe muerta. Miren, hermanos, hagan la comparación con los demonios. Los demonios conocen perfectamente quién es Dios. Es más, cuando Jesús se presentó, le dijo, ¿qué quiere con nosotros, hijo de Dios? Conocen su poder, conocen su santidad, conocen su autoridad. Incluso tiemblan delante de él. Y saben que el juicio es inevitable. Pero hermano, aunque conocen eso, aunque poseen ese conocimiento, la realidad es que no le aman al Señor, no se someten a Él y mucho menos van a descansar en la gracia del Señor. Hermano, yo quiero que quede bien claro esto, por eso voy a recordar cosas del domingo pasado. ¿Se recuerdan que el domingo pasado hablamos que la fe salvífica tiene 3 elementos? Dijimos que consta de 3 cosas. La primera dijimos que hay una noticia. Hay una noticia, nadie puede creer en la nada, nadie puede creer en forma mística. Tiene que haber un mensaje concreto. Y ese mensaje concreto fue cuando te predicaron el evangelio, que la Biblia lo determina como locura de la predicación. Entonces quiere decir que hubo una noticia. Ahora, cuando hubo esa noticia, tiene que haber un asentimiento, tenés que decir, esto es verdad, tenés que reconocer que esta verdad es cierta. Pero dijimos que el tercer punto y fundamental de la fe es la fiducia o fidelidad, que sería, después de escuchar una noticia, después de hacer el asentimiento, significa confío plenamente en Cristo y descanso únicamente en Él para salvación. Ahora, ¿qué es lo que muestra Santiago? Que un demonio llega hasta los 2 primeros. Una noticia y un asentimiento. Ellos tienen noticia porque conocen perfectamente quién es Dios. Los demonios conocen perfectamente quién es Dios. Por eso se dice, no hay ningún demonio ateo.
Por eso la perversión humana es tan terrible que niega la verdad de que existe un Dios. Ni siquiera los demonios se animan a eso. Aquí te está diciendo, los demonios creen. Entonces ellos conocen y también saben, por eso es un sentimiento, que todo lo que Dios ha dicho es verdadero. Pero ¿qué le falta? Le falta lo esencial, le falta la fiducia, eso que viene de parte del Espíritu Santo, eso que viene por el oír de la palabra del Señor, ese nuevo nacimiento. Ellos jamás descansarán en Cristo, jamás. Jamás lo amarán y jamás se van a someter a Él como Señor. Hermano, yo quiero mostrarte la advertencia de este texto, qué es lo que está diciendo. De la misma manera, muchos de los que estamos aquí, ni siquiera hay que mirar afuera. Puede que conozcan mucho la Biblia. Puede que conozcan mucho la Biblia, lo hayan leído 5 o 6 veces en su vida, o quizás no. Quizá hay aquí gente que puede defender la sana doctrina. Quizá hay aquí alguien que fue a afirmar correctamente el Shema y decir Dios es uno, uno, tres, y conoce la Trinidad de punta, como lo que se pueda decir de ella. Yo si hago una pregunta aquí, todos me van a decir que Jesús es el Hijo de Dios. Quizás respondas todas las preguntas del catecismo menor y mayor. Pero a pesar de todo ese conocimiento, puede que nunca haya depositado tu confianza en Cristo. Por ende, una fe que solo informa. Una fe que solo se queda aquí. Y que no está transformando tu corazón. No es una fe salvadora. Es hipocresía. Un punto, hermano, que la fe salvadora, aparte de reconocer que Dios existe, porque yo recuerdo que para mí la Biblia no tenía sentido, era un libro más, pero cuando realmente el Señor me regaló la fe, yo empecé a ver ese libro, vamos a llamarlo así, como verdadero. Pero el punto no es simplemente reconocer que Dios existe. El punto que yo te estoy llevando es que hay que tener una confianza plena en Cristo y vivir para Él. El corazón nunca deja de tener un trono. Siempre hay un rey sentado ahí. Si ese rey es el Señor Jesucristo, vas a empezar a orar. Y esas obras van a ser obras de misericordia. Vas a amar a tu hermano. Vas a ser misericordioso con lo que necesitan misericordia. Vas a perdonar. Vas a querer restaurar. Y vas a realmente mostrar una vida acorde a lo que el Señor emana. Por eso he llamado en esta mañana a examinarte. No a que examines, a examinarte. Examínate vos a la luz de la palabra. Y te ruego, hermano, no tengas miedo de ser confrontado. Porque la confrontación que viene de parte del Señor no es para condenar, es para liberar. Es totalmente distinto. Dios quiere llevarte al arrepentimiento. Te quiere llevar a la libertad y a una fe genuina. Si el Señor te está confrontando hoy es porque el Señor quiere que te pongas a cuenta con Él. Así que te ruego, no cierres tu corazón y está atento a lo que el Señor te está diciendo. Te pregunto entonces, tu fe se queda solo en palabras. Todo el mundo sabe que vos decís que sos creyente, pero la gente puede ver en tu manera de vivir que en verdad sos creyente. Lo que decís creer se traduce en acciones. Porque la obra, hermanos, no le va a dar vida a la fe, pero sí la va a revelar. Cristiano que no santifica su vida, dudosa su fe. Es dudoso. ¿Por qué, hermano? Porque donde Dios da una fe verdadera, tarde o temprano aquello invisible se vuelve visible. Y todo el mundo va a empezar a decir, ¿qué será que le pasó a Enzo, por ejemplo? Que tuvo, parece ser, un lavado de cerebro, que se fue a una iglesia y le cambiaron la vida. Pero hermano, en realidad no es la iglesia la que cambia, sino el Señor el que cambia. Y cuando el Señor te hace nacer de nuevo, en verdad recibimos una nueva naturaleza.
Y si recibimos esa nueva naturaleza se comienza a comportar acorde a ella. Y ya no es igual a la anterior. Entonces hay obras que respaldan lo que nosotros decimos ser. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. La fe verdadera es ejemplificada por una vida de obediencia. Y yo aquí les pido que me atiendan. Y adredemente voy a ser muy redundante para que se entienda la distinción. Porque hay muchas cosas que parecen, que dicen una cosa, pero en realidad está diciendo otra. Dice el versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces, después de mostrarnos que una fe sin obra es una fe muerta, ahora vamos a pasar al argumento definitivo, porque a partir de aquí el argumento definitivo por medio de ejemplos concretos. ¿Quieren ver cómo se ve? Aquí te voy a dar dos ejemplos. Y dos ejemplos que realmente son bastante peculiares porque realmente una polaridad está acá y la otra está acá. Y me refiero a Abraham y me refiero a Rahab. Cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de un nombre reconocido por el pueblo de Israel. Estamos hablando el padre de la fe. Estamos hablando de aquel que recibió las promesas de parte del Señor. Y estamos hablando de aquel que la Biblia claramente dice que es amigo de Dios. No lo dice una vez, sino lo dice 3 veces en la escritura. Abraham, mi amigo. Y por el otro lado, hermanos, tenemos a Rahab, una mujer extranjera que pertenecía a un pueblo enemigo al pueblo judío, con un pasado muy marcado por el pecado. Y ustedes saben que era una mujer de una mala vida, era una ramera. Uno era un patriarca, toda una personalidad para el pueblo judío, y la otra era una mujer de mala vida, totalmente alejada de Dios. Sin embargo, la escritura nos dice que ambos tenían algo en común. Ambos hermanos tuvieron una fe salvadora. Ambos. No importa, uno puede ser presidente de la república y el otro puede realmente ser un albañil, pero podemos compartir exactamente lo mismo, una fe salvadora. Pero miren esto, súmenle algo más, pero también ambos lo manifestaron por medio de su obrar. No solamente de dicho, sino por lo que hicieron. Así que hermano, atiéndanme bien, porque primero vamos a hablar de Abraham, porque es lo más largo. Santiago comienza diciendo: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Hermano, este versículo parece darte a entender que ese supuesto interlocutor de los versículos anteriores todavía no está convencido de la argumentación que le acaba de dar Santiago, que la fe sin obra son muertas. Sigue pensando que puede existir una fe verdadera separada de las obras. Por eso Santiago utiliza nuevamente una pregunta para confrontarnos. ¿Mas quieres saber, hombre? Es como si dijera: todavía no entiendes que esa fe que estás defendiendo, una fe solamente de palabras, es una fe vacía e inútil. Por eso recibe el título de hombre vano. Hombre vano o hombre vacío. Es decir, está defendiendo algo vacío, está defendiendo algo sin sentido. Porque el intentar sostener una fe que dice tener vida, pero que no tiene obras, es vano. No hay forma de sostener tal cosa. Yo creo, pero no obro. Entonces Santiago introduce el ejemplo de Abraham para responderle. Miren lo que le dice: no fue justificado por la obra de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. ¿Se fijaron en la pregunta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Hermanos, otra vez, este era un personaje fundamental de la historia de Israel.
Era a quien Dios había llamado, a quien Dios le había dado la promesa, aquel por medio del cual vendría la descendencia prometida. Y Santiago te está diciendo, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Siendo sincero, hermano, a primera vista, si uno lee esto, parece que Santiago contradice a Pablo diciendo que Abraham fue justificado por las obras, ¿verdad? La salvación es por gracia, por medio de la fe, y este no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí te está diciendo que Abraham fue justificado por sus obras. Pablo enseña claramente, inclusive sobre Abraham, en Romanos capítulo 4, y pueden anotar versículo 3, que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo mismo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo debemos entender esto? ¿Cómo se entiende que Abraham fue justificado por sus obras, según lo que dice Santiago, pero a la vez aquí está diciendo Pablo que fue justificado por la fe? Voy a reiterar cosas del domingo pasado. Hermanos, la Biblia no se contradice y la Biblia no tiene errores. Amén. Por ende, Pablo y Santiago no pueden contradecirse. Si no estamos entendiendo, quiere decir que el error está en nuestra interpretación, no en la Biblia. Pero sí dijimos el domingo pasado que el punto para poder entender a estos dos hombres es entender qué preguntas estaban respondiendo. Hermanos, Pablo responde a esta pregunta. ¿Cómo puede un pecador ser declarado justo delante de Dios? Si alguien te pregunta, ¿cómo una persona puede ser declarado justo delante de Dios? ¿Tu respuesta cuál sería? La mía es solo por gracia, por medio de la fe. Es creer en el Señor Jesucristo. Ahora miren la pregunta que abarca Santiago, porque alguien también te puede preguntar esto, quizá ya te preguntaron, ¿cómo sé que mi fe es verdadera? ¿O cómo sé si la fe de mi marido es verdadero? ¿O cómo sé si la fe de mi esposa es verdadera? La respuesta que Santiago te daría es por las obras que producen. Ahora, ¿se dan cuenta que uno trata la raíz y otro trata los frutos? Es importante que miren esa diferencia porque eso va a determinar la interpretación a partir de aquí. Santiago no está hablando de que la persona se salva por obrar, pero sí está diciendo que las obras son la manifestación de que ocurrió una salvación. Entonces, quiero dejar bien en claro entonces que Abraham no fue justificado porque ofreció a Isaac. Abraham fue salvo porque creyó en Dios. Pero esa fe que lo justificó no fue vacía, sino que se manifestó en obediencia. Entonces, la obra de Abraham, que demostraba que su fe estaba viva, era que iba a entregar a su hijo Isaac. ¿Y qué hizo esa obra, hermanos? Mostró la realidad de su fe. Entonces, ¿qué es la obediencia en la vida cristiana? La obediencia es la evidencia de una realidad interior que se manifiesta en forma externa. ¿Por qué obedecemos? Porque creemos. Y si creemos, es porque obedecemos. Todo lo que leyeron en el Antiguo Testamento van a recordar que Dios le prometió a Abraham una descendencia y que por medio de él sería bendita todas las naciones. Y dice la Escritura que él le creyó, específicamente en Génesis capítulo 15. Sin embargo, hermano, toda fe debe ser puesta a prueba. El mismo Santiago en el capítulo 1 nos muestra eso. Por eso le pide algo que parecía imposible. No le está pidiendo levantarte temprano y venir al culto. Le está diciendo sacrificar a tu hijo. Realmente es impensado recibir algo así. Sacrificarle a tu hijo, entregarme a tu hijo. Yo quiero que tan solo ustedes miren la escena del versículo 15, perdón, del capítulo 15 de Génesis,
donde Abraham tenía una promesa de parte de Dios que su descendencia sería por medio de un hijo, por Isaac. Pero que ahora ese hijo que estaba ahí, ahora Dios le pide que lo sacrifique. O sea, la promesa se debía cumplir en Isaac, pero ahora Dios le está pidiendo que lo sacrifique. Hermanos, si Isaac muere, ¿cómo se puede cumplir la promesa? ¿Ven la fe? Yo te pregunto, ¿cómo actuarías en una situación así? La única forma de actuar en esto es solamente por medio de la fe. Miren, Abraham confiaba que Dios era fiel en sus promesas. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, por favor. Yo les quiero mostrar algo de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 se conoce como el salón de la fe, ¿verdad? Y nosotros habíamos visto en una serie que hicimos de la fe, habíamos visto realmente este capítulo con más detenimiento. Pero miren lo que dice el versículo 17. 11:17. Amén. Dice que por la fe. Entonces quiere decir que este actual fue porque creía por la fe. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, versículo 18, en Isaac te será llamada la descendencia. A ver, dice que por la fe este hombre ofreció al hijo en el cual se le prometió que iba a estar la promesa. Quiere decir entonces que este hombre confiaba tanto en Dios que estaba dispuesto a obedecer aun cuando no comprendía completamente lo que Dios iba a hacer. Y hermanos, uno se pregunta, ¿qué será que pasaba por la mente de ese hombre? Lo bueno es que la Biblia nos muestra. Miren lo que dice el versículo 19 de Hebreos 11. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y cuando hicimos nosotros el estudio, cuando Abraham estuvo ahí a punto de bajar el cuchillo, él en su mente ya sacrificó a Isaac. Por eso el Señor le detiene y le dice, ya está. Entonces, hermanos, ¿qué podemos rescatar de esto? Si realmente vos tenés una fe verdadera, no solamente vas a creer las promesas de Dios como algunos lo hacen. Voy a creer sobre la promesa. Sino que realmente tener una fe verdadera, vas a estar dispuesto a obedecer todo lo que el Señor te manda. Por eso Santiago continúa diciendo, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí claramente se nos enseña que la fe y las obras van juntas. Hermano, yo entiendo que nosotros venimos de un contexto donde nos enseñaron que teníamos que obrar para ser salvos. Pero yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que tu fe se tiene que manifestar por obras. Entonces la fe y las obras no pueden estar por separado. Miren que cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac, sus obras lo que hicieron es mostrar públicamente lo que había en ese corazón. Entonces, a ver, yo creo que el Señor puede levantar aún de los muertos a Isaac. ¿Cómo entonces se manifestaría esa fe en obras? Pues entregando al hijo de la promesa cuando Dios me lo pidió. Es el punto de una fe que no queda solo en palabras. Entonces lo que Abraham dijo, yo creo del Señor, no fue simplemente una afirmación religiosa. Fue una confianza que llevó a la obediencia. Entonces, hermanos, la obra de entregar a Isaac es la evidencia de una fe genuina.
Yo no entiendo muy bien cómo va a ser. Yo no entiendo qué va a hacer el Señor, pero yo confío en Él. Y porque confío en Él, voy a hacer lo que me dice. Hermano, no se trata de entender completamente, se trata de hacer. ¿Y sabe por qué haces? Porque confías plenamente. Y el hecho de que confías plenamente es que realmente descansas en el Señor. Ahora fíjense en este detalle, cuando Santiago dice que la fe se perfecciona por las obras, no quiere decir que la fe de Abraham era una fe incompleta, incapaz de salvar. Lo que quiere decir es que con ese acto o con esa obra, su fe alcanzó la expresión más alta y completa de todas. El recorrido de Abraham es un poco peculiar. Inicia en Ur de los Caldeos cuando Dios lo llama y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y precisamente es un llamado bastante difícil porque significa déjalo todo y sígueme. Pero luego la escritura nos dice que continuó cuando creyó la promesa de Dios acerca de su descendencia. Y Abraham tenía 90 años cuando recibe la promesa y tuvo un hijo a los 100. Pero finalmente llega a la máxima expresión cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su propio hijo. Ahora quiero que miren bien el detalle. La obra no produjo la fe. La obra lo que hace es manifestar la grandeza de esa fe que tenía. Miren lo que dice el doctor Pérez Vilo para que podamos aclarar un poco más. La fe de Abraham fue probada en el crisol de la obediencia y mostró que no era una fe basada solamente en palabras, sino una fe genuina que se confirmó por medio de sus obras. Por eso Santiago continúa diciendo, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En este versículo lo que hace es mencionar el momento inicial de la vida de Abraham cuando creyó la promesa de Dios en Génesis 15:6. Por ende, Santiago, ¿qué es lo que afirma, hermanos? De aquí mismo, de este texto, que Abraham fue salvo por la fe. Entonces no puede ser que la justificación por obras sea distinta a la justificación por la fe. Hay que ver la forma de armonizar. Entonces la fe o la salvación de Abraham no ocurrió cuando levantó el cuchillo sobre Isaac, y mucho menos cuando obedeció el mandato de Dios. Su fe realmente era viva desde el momento que creyó en Dios. Hay que situarse en la historia bíblica, hermano, y este versículo que él nos está diciendo, la entrega de Isaac ocurrió muchos años después de esta justificación. Acá se justificó y acá recién ocurrió lo de Isaac. Sin embargo, lo que ustedes van a ver durante todo ese lapso de tiempo, al igual que tu vida, por la cual el Señor permite que haya pruebas, como dice Santiago, Dios obra por medio de ello en tu vida. Y lo que uno ve es que esa fe no permanece estática, que fue fortificada, purificada, llevada a la madurez y finalmente alcanzar su máxima expresión en el monte Moriah, cuando estuvo dispuesto a entregar a Isaac. Hermanos, la fe no es una cuestión de recibir simplemente promesas con gozo. Si realmente crees, debes descansar plenamente en el carácter de Dios y confiar en Él. Y si bien nosotros hoy no tenemos que sacrificar a un hijo, el camino de obediencia es complicadísimo. Para el mundo incomprensible y para nosotros doloroso. Pero hay que creer que Dios es fiel a su palabra. Hermano, el cristianismo te va a costar algo. El ser cristiano en un mundo que realmente contradice la fe te va a costar algo. No va a ser fácil. E ir contra corriente. Y el cristianismo es entender lo que el Señor está haciendo. Dios va a cumplir su promesa de manera perfecta. Yo no estoy entendiendo muchas cosas actualmente,
Pero yo sí tengo algo bien claro, el Señor va a cumplir su promesa. Abraham hizo lo mismo. Y porque eso pasó, recibió el título de amigo de Dios. Ser amigo de Dios significa tener una relación con el Señor de confianza, de dependencia, de conocer el carácter de Él, descansar en sus promesas, aun cuando esos caminos son demasiado difíciles de comprender. Ahora, hermano, ese no alcanzó el privilegio por sus obras, sino porque sus obras demostraron la realidad de una fe viva y de una comunión genuina con el Señor. Y aquí llegamos entonces al versículo 24. Vayan conmigo otra vez al versículo 24. Mírenlo bien, mírenlo bien. Y retengan todo de lo que yo le estaba diciendo para poder interpretar aquí ahora. Llegamos al versículo más controvertido. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice. Realmente, literalmente está diciendo que, que la justificación no es solo por la fe. Parece que está diciendo eso. Es más, si lo aislás, está diciendo eso. Aquellos que tuvieron la posibilidad de hablar con los testigos de Jehová y con los católicos, te sacan este versículo. Y ese versículo está ahí, que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino por las obras también. Pero el punto es que este versículo debe ser interpretado a la luz de todo lo que Santiago ha venido enseñando, a la luz de toda la enseñanza bíblica también. No podemos aislarlo. Si toman esta frase, hermanos, en forma aislada, van a caer en el error. Van a caer en el error. Van a creer que la fe necesita obras para justificación. Y eso contradice claramente lo que dice la Escritura. Entonces la pregunta que hay que hacer el texto, hay que ser preguntones. ¿Qué quiere decir Santiago cuando afirma que el hombre es justificado por las obras? ¿Qué es lo que afirma? ¿Qué es lo que Santiago vino mostrando hasta aquí, hermano? Es importante tener eso en mente para poder interpretarlo como esto. Santiago viene diciendo que nuestras obras son la evidencia de nuestra fe. Entonces, una fe verdadera, y atiéndanme bien, todos ustedes que profesan ser creyentes, que dicen tener una fe verdadera, tienen que tener obras que respalden sus dichos. Entonces, la fe, hermanos, para tener una correcta teología, la fe es el instrumento por medio del cual Dios justifica al pecador, pero la fe verdadera nunca permanece quieta. Una fe que no produce obras es una fe vacía, es una fe muerta, es una fe muerta. Y si es una fe muerta, es esa clase de fe que Dios no produce en el corazón. Hermano, si vos decís creer y te estás congregando todos los domingos y lees libros, pero no hay una transformación real en tu corazón, te estás engañando. Porque la fe que realmente produce el Señor en el corazón implica cambio de vida. Hay un obrar. No podés quedar idéntico. Recuerden lo que digo ya en el versículo 18. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Saben qué quiere decir eso? Hermano, hermana, yo sé que quizás sea la primera vez que escuche esto, pero tu fe se necesita demostrar. Debes demostrar tu fe. No porque las obras sean la causa de nuestra salvación, sino porque son la evidencia. Entonces tiene que haber obra. Nunca confía en las obras, confía en Cristo. Pero si confía en Cristo, va a haber obras. Esto es exactamente lo que vemos en Abraham. Abraham fue justificado cuando creyó a Dios. Pero esa fe que recibió la promesa de Dios no quedó estéril. Esa misma fe lo llevó a obedecer cuando Dios le pidió, dame a tu hijo Isaac. Ahora atiendan bien, la obra de Abraham no produjo su justificación.
La obra lo que hizo es manifestar la realidad de la fe por medio de la cual Dios ya lo había justificado. Por eso podemos entender correctamente las palabras de Santiago. ¿En qué sentido entonces justifican las obras? ¿En qué sentido? Las obras justifican en el sentido de que manifiestan y confirman la autenticidad de la fe delante de Dios y delante de los hombres. No obras que ganan salvación. Estamos hablando de obras que muestran que la salvación realmente ha ocurrido. Hermanos, imagínense a una persona que dice, yo soy un buen padre. Yo soy un buen padre. Sus palabras en verdad pueden afirmar eso. Pero lo demás solo lo podremos comprobar cuando veamos cómo trata a su hijo. Si lo ama, si lo cuida, si lo corrige, si se sacrifica por él. Ahí nosotros vamos a poder decir, en verdad lo ama. Las acciones no convierten a la persona en padre. Pero las acciones sí demuestran públicamente la realidad de lo que afirma ser. Un buen padre. De la misma manera, la fe verdadera no se crea por obras, pero sí es demostrada por ellas. La obediencia revela delante de los hombres que la fe que una persona profesa es una fe real. Miren lo que decía Spurgeon. Santiago no está destruyendo la justificación por la fe, está destruyendo una falsa fe que pretende salvar sin transformar. La fe que salva es una fe viva y una fe viva inevitablemente produce obediencia. Por lo tanto, una fe que no cambia mi vida no salvará mi alma. ¡Wow! ¡Qué contundente! Una fe que no cambia mi vida no salvará mi alma. Entonces la justificación es ante los hombres y ante Dios de que hay una verdadera fe. No en el sentido forénsico, pero sí en el sentido demostrativo de que hay una fe verdadera. Dices creer. ¿Cuáles son tus obras que te respaldan? No confiamos en las obras, pero sí son la demostración de que algo ha ocurrido dentro nuestro. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo. Rahab. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Y te digo, este ejemplo es sorprendente porque si Abraham era una figura respetada, habíamos dicho que esta era una mujer extranjera que pertenecía a un pueblo enemigo de Israel y además tenía un pasado marcado por el pecado. Era una ramera. Pero ¿qué pasó? Dios mostró gracia en ella. Yo me identifico más con Rahab, hermanos, que con Abraham, por cierto. Un hombre de pasado contrario al Señor, ni cerca del pueblo de Dios. Y yo me identifico más en este caso con Rahab. Dice que cuando Rahab escuchó acerca de Dios, o acerca de Dios de Israel, ella creyó. Y lo pueden comparar en Hebreos capítulo 11. Ahora, ¿cómo se sabe que esta mujer creyó? ¿Cómo podemos decir que ella creyó? Porque esa fe produjo una acción. ¿Cuál fue esa acción? Ella recibió a los mensajeros y los protegió, arriesgando su propia vida. Ahora quiero que organicen bien a partir de ahora. Ella no fue salva porque escondió a los espías. Ella fue salva porque creyó. Pero esa fe se vio manifiesta en obras. Nuevamente aparece la misma fe. Lo mismo que Abraham, la fe produce fruto. Por eso es que se puede llegar a esta conclusión. La fe sin obras es muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, versículo 26, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ustedes saben lo que es muerto en vida, verdad? Hay una cantidad inmensa de muertos en vida. Vos ves un cuerpo,
tiene una apariencia externa. Tiene ojos, tiene boca, tiene oreja, pero no tiene vida. De la misma manera, una persona puede tener apariencia religiosa, puede conocer la Biblia, puede afirmar doctrinas correctas, puede hablar acerca de Dios, pero si su fe no produce obediencia, lastimosamente estamos en presencia de una fe muerta. Hermano, te hago una pregunta y quiero que me mires. Mírame. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Pero tenés obras que respalden esa afirmación. El segundo punto o la segunda pregunta es la más difícil de todas. La primera vamos a responder todos. ¿Creemos en Dios? Sí. Pero hay obras que respaldan eso. Es ahí donde realmente tenemos que examinarnos. Y yo ruego al Señor que te conceda y me conceda no solamente una fe de palabras, sino una fe viva. Una fe que se pueda ver en realidad, que produzca frutos y que glorifique al Señor. Vamos a orar.